Bueno, creo que ya podemos comenzar. Eh, Buenas tardes a todos. Bueno, espero que, no sé, las hayan estado jugando con la máquina virtual. Si la han podido instalar, necesito que esas cosas me vayan avisando. El, eh, sí, el día de hoy, la idea sería, vamos a correr un par de ejemplos de la máquina virtual. Les voy a mostrar diferentes propiedades, o sea, cómo editar el parámetro file y cosas por el estilo. Y la idea sería que ustedes hagan exactamente lo mismo en su casa, jugando con un par de otros parámetros extra que yo les voy a pedir que investiguen y, bueno, y que discutamos los resultados. O sea, si alguno tiene problemas de micrófono o lo que sea, lo que le va a tener que hacer es mandarme por mail, al mail que mandé ayer, los resultados, básicamente. Bueno, y obviamente que si sale algún inconveniente en el camino, lo intentemos solucionar todos juntos. Así que bueno, vamos a ver. Voy a empezar a compartir la pantalla. Antes de empezar, ¿alguna duda de ayer? ¿Alguien se quedó con algo en el tintero? No sé si alguien de vuelta tuvo algún problema con la máquina virtual o de instalarlo en su propia computadora. ¿Sí? César, ¿quieres comentar algo? Ah, sí, profesor. ¿Me escucha bien? Se escucha ¿Aló, medio se me ruido. escucha bien, profesor? Sí, ahí se escucha bien. Ya. Yo tenía una duda con respecto justo a la discretización, creo que hablaba del método SPH. Ujú. Ese kernel SW lo podemos considerar como una delta de Dirac, ¿no? Como Sí, una forma de puntos discretos llevarlo a un medio continuo. claro, No, no claro. me quedó muy claro esa parte. Claro, o sea, lo que pasa es que uno no lo considera una delta, porque justamente una delta es algo infinitamente puntual, ¿no es cierto? Pero cumple las mismas propiedades de las funciones que son kernels, en el sentido que cuando uno integra en un volumen, en el volumen determinado, cumple con la misma función de la delta de que va a ser, o sea, es una función compacta tal que el valor de la integral en todo el volumen te va a dar el valor de la función en ese punto. ¿Está bien? En ese sentido claro, es acorde, digamos. ¿Está bien? Lo podés pensar, digo, no sé cómo lo han visto en métodos matemáticos, cuando uno utiliza una delta justamente para hacer un truco muy similar, ¿no es cierto? Nada más que con formas Ah, distintas. claro, claro, justo esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cuál era la diferencia, digamos, entre ese kernel y la delta? Eh, Pero, claro, son- cumple las mismas propiedades. claro, exactamente. Sí, sí, son un grupo de funciones, o sea, que cumplen esas mismas propiedades. O sea, un conjunto de funciones que cumplen esas propiedades. Eh, hay varias, digamos, en una familia de funciones donde uno puede elegir varias, de hecho, va a ser una parte de los ejercicios. Um, Déjame un segundito a ver. Tu, 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 tu. Estoy buscando. eh, a ver. Como les mostraba yo ayer, lo importante de los kernels es que, a ver, voy a intentar de mostrarles acá. No estoy presentando la pantalla. Bueno.
Respecto a tu pregunta, entonces, uno podría intentar utilizar también una gaussiana con propiedades similares, pero en particular se ha demostrado que matemáticamente, cuando uno calcula las derivadas y cosas por el estilo, eh, mm, o sea, hay algunas funciones que tienen propiedades un poco más interesantes. Entonces, en particular, nosotros vamos a trabajar con dos tipos de kernels, uno que es el que se llama Wendland kernel de orden 4, que es el negrito. Fíjense que entre comillas es un poco más puntiagudo, o como quieran verlo. Esto de acá son unidades arbitrarias, el eje X. Y esto de acá también son unidades arbitrarias, el eje Y, en el sentido que esto de acá es una parametrización del kernel, que va a depender de nuestro campo. Por eso no tienen que preocuparse, porque eso lo calcula dentro del código. Pero si ustedes ven, entonces tenemos acá, no sé si llegan a ver, está en gris un kernel clásico, que es el cubic spline, y la derivada, como les decía, que para nosotros es importante porque es lo que nos va a ayudar a hacer los cálculos en SPH, es la línea de puntos acá. ¿Está bien? Y luego tenemos otro kernel, que es el que estábamos diciendo, el Wendland, que es un poco más puntiagudo. ¿Está bien? Y la derivada, obviamente, que también es más puntiaguda, por así decirlo. ¿Qué quiero decir o sea, por qué a mí me importaría que sea puntiaguda o no puntiaguda? Ustedes recuerden que nosotros estamos construyendo un campo de densidades con este suavizado a través del kernel. Entonces yo voy a necesitar tener adentro, en la discretización, partículas que me van a definir el kernel, el campo de densidades, perdón. Entonces, en este momento, si uno tiene por así decirlo, un shock, por ejemplo, o algo que es algo muy puntiagudo, donde tengo unas derivadas muy fuertes, o sea, ¿cómo se dice? Un salto, por ejemplo, no sé, un hat, ¿no es cierto? Eso, para poder cubrirlo bien con mis partículas y mi campo de densidad y las derivadas, a mí me es conveniente tener a lo mejor algún tipo de kernel que tenga unas derivadas más puntiagudas, como acá que estamos viendo, ¿está bien? Por eso se lo busca bastante el Wendland. Ahora, eso no necesariamente nos va a dar buenos resultados, porque justamente por tener derivadas, y acuérdense que todos los métodos de pH son de primer orden, luego podemos tener fluctuaciones generadas por estas derivadas. Entonces, a lo mejor vamos a tener luego algo que se llaman como ondas, que se van a propagar, ondas numéricas que no son reales, que se van a propagar a la derecha y a la izquierda de este lugar con derivadas muy altas, que son completamente ficticias. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido que se busca tener diferentes tipos de kernel, y a lo mejor uno tiene que saber que tiene que jugar con los diferentes kernels dependiendo del problema. ¿Está bien? Bueno, ¿sí? Sí, profesor, una pregunta más. Entonces, Sí. digamos, esos problemas de turbulencia o de inestabilidades, no importa el kernel que elijamos, siempre va a haber, ¿no? Como el SPH solamente es un método, digamos, de primer orden, no puede calcular esas inestabilidades correctamente, ¿no? No, sí puede, porque lo que se utiliza luego es, por ejemplo, esto que le estaba contando, de cuando uno quiere capturar un shock, ¿no es cierto? Un shock que es tiene una discontinuidad muy, muy alta, que las derivadas son medias complicadas, se suele utilizar algunos términos adicionales a las ecuaciones, o sea, por así decirlo, física numérica, para capturar estos shocks, como viscosidad artificial, o sea, un término de viscosidad a las ecuaciones de movimiento, que artificialmente capturan ese tipo de características, de features. ¿Está bien? Entonces, a la fin, y como les decía ayer, hay mucho de detalle que es lo que se ha estado evolucionando en todo este tiempo para poder capturar ese tipo de cosas. Luego está un poco lo que dijiste, que quiero saber si estamos utilizando las mismas palabras correctamente. Cuando uno tiene unas derivadas complicadas, como le estábamos diciendo recién, se pueden generar turbulencias o pequeñas features en los costados, digamos, de nuestro shock, que ya lo vamos a ver. Y yo no sé si a eso te referías de turbulencia o turbulencia propiamente dicha.
Porque si estamos hablando de turbulencia física, es verdad que el SPH no es lo más adecuado, pero justamente porque está trabajando sobre un sistema suavizado, o sea, uno suaviza el campo de densidades, de velocidades y todo lo que sea. Y la turbulencia es un proceso físico que es realmente multiescala. Entonces, para decir si estamos o no resolviendo un buen régimen turbulento, ahora hablando físicamente del problema, ahí yo te diría que, no te diría, te afirmo que si estás resolviendo el sistema bien, con resolución de partículas adecuada, o sea, no debería por qué no resolver turbulencia el SPH. El problema que tiene que al ser algo bastante suavizado, como hablamos ayer, creo que les comentaba también un poco de una tensión superficial intrínseca que tiene el SPH, un SPH pelado, sin ningún sistema, como les contaba recién, de viscosidad artificial o algún otro tipo de artilugio numérico, es muy improbable que desarrolle una buena turbulencia física. No está bien, digamos, no es lo más adecuado para la turbulencia física. Pero si uno tiene los detalles, esto que como le estaba contando, de diferentes tipos de esquemas que van debajo del SPH, ya ahí podría llegar a resolverlo con una resolución adecuada, digamos. ¿Está bien? Sí, claro, yo me refería, digamos, por el término turbulencia a derivados superiores, pero gracias por la Sí, no te escuché muy bien, pero si quieres puedes escribir en el chat, a lo mejor más fácil. Pero sí, no entendí si te respondí la pregunta. Ok. Cualquier cosa, digamos, siguen preguntando. La idea es que interactuemos más o menos entre todos. ¿Alguna otra dudita por ahí? Ok, bueno. Cualquier cosa me van avisando. Yo ahora voy a dejar de ver la pantalla esta, así que me van a tener que escuchar más o menos. Bueno. Entonces, la idea es que nosotros vamos a tener un directorio que debería estar creado en la máquina virtual, o si lo bajaron ustedes al código lo van a tener que tener, que se va a llamar Swift, digamos, ya sea que lo bajan del repositorio o lo tienen ustedes. Ahí básicamente los pasos más o menos, acá yo tengo una versión limpia, digamos, justamente acabo de limpiar la terminal y el repositorio. Los pasos que más o menos vamos a tener que hacer es, como decíamos ayer, vamos a hacer un autogen, primero para que lea los config files y, bueno, nos prepare todos los lugares donde están las librerías y demás, como para recabar un poco la información también del sistema, cómo lo tenemos armado y también de la versión de Swift, de cómo está preparada, que, bueno, no sabía que se iba a demorar tanto, pero es lo que hay que hacer. O sea, esto capaz que no es necesario que lo hagan en la versión que nosotros le dimos en la máquina virtual. Esto no es necesario, pero no hace mal si lo hacen. Y luego está el comando este que hablamos ayer, que es el configure. Una consulta. ¿Están más o menos viendo la pantalla o está muy chica la letra? Alguien que me escriba. Si se lee más o menos o... Yo lo veo claro. Ok, perfecto. Dale. Entonces, como decíamos ayer, vamos a empezar con un configure para ver las opciones que tenemos para hacer el código, digamos. Voy a ir rápidamente, digamos, no me voy a detener. Hay muchas cosas que son muy genéricas para muchos otros códigos. A lo mejor hay gente que no está muy acostumbrada a compilarlos, pero bueno, es un buen ejercicio aprender un poco. Algunos lugares son interesantes. Por ejemplo, uno usualmente después de compilar un código quiere saber o instalarlo en algún lugar en particular. O sea, hay una opción que se llama ---- prefix, donde uno pone a dónde quiere instalar el código, no compilarlo, sino instalarlo.
que puede ser útil para algunos. Nosotros no lo vamos a necesitar. Después, bueno, podemos darles opciones de diferente tipo de computadoras y tenemos diferentes arquitecturas. A priori, le vamos a utilizar todas las cosas que se vengan por defecto, como la parte eso que yo le decía de el poder hablar entre diferentes computadoras, que se llama MPI, digamos. Eso lo vamos a dejar que esté por defecto. En su caso, digamos, no lo vamos a usar. Lo mismo de eso de utilizar muchos cores, eso sí lo vamos a utilizar, así que estas opciones no las vamos a modificar. Como verán, hay varias. Si quieren, si tienen alguna duda en alguna, podemos después charlar en particular. De esta parte, yo lo que me gustaría ir resaltando más que nada, déjenme ver si les encuentro primero. Veamos, no vamos a utilizar esta por ahora. Bueno, no está acá tampoco. Estas eran lo que hablábamos ayer, de si tenemos algún tipo de librería media extraña, podemos acá ponerla. Me refiero a alguna transformada de Fourier. ¿Se acuerdan que yo les decía que es muy útil utilizar transformada de Fourier para el cálculo de la gravedad a distancia? Eso no lo vamos a usar ahora. Lo que vamos a utilizar, por ejemplo, van a ser estas modificaciones tipo con algún esquema de hidrodinámico, y ahí, acá están en la listita de todos los esquemas implementados en el código. En particular, los más conocidos, por así decirlo, son el gadget, el de gasoline, y este pressure entropy, que es uno que también es bastante interesante, pero de todos modos, nosotros vamos a jugar solamente para intentar buscar diferencias con el gadget y el Sphenix. Después, lo que hablamos recién de elegir el tipo de kernel. Acá también están diciendo todos los que están implementados en el código. Nosotros vamos a jugar con el Cubic Spline y el Venland. Vamos a quedarnos con el C2. No ser el cuarto, o sea, si son comparables. O sea, fíjense que esto acá son los órdenes que uno tiene del kernel, entonces uno no puede, no sería muy justo comparar un Venland de C6, de orden 6, con con uno cúbico, ¿no? Luego, esto también vamos a hablar un poquito de las dimensiones de la simulación hidrodinámica, eso nos puede ser útil en algún momento. No vamos a cambiar nada de esto, todavía esta otra parte tampoco la vamos a ver mañana, que esto acá tenemos opciones, por ejemplo, de sistemas de enfriamiento radiativo. Acá hay diferentes modelos que están implementados, también de química. O sea, uno cuando forma estrellas, estos son los modelos que nosotros hablábamos ayer de subgrid, donde vamos a formar estrellas, y así como formamos estrellas podemos decir, bueno, cuándo nacieron, cuánto tiempo están vivas o no, si ya son de primera generación, segunda generación, si ya formaron metales o no formaron metales, etc. Todo eso ahí se modela teniendo en cuenta el momento de formación estelar y, bueno, eso, el momento de formación estelar y la evolución luego en el tiempo. Lo mismo que acá hay algo que se llama feedback, que es un poco lo que hablamos, ¿se acuerdan en el último slide que yo les mostraba, que era con feedback y sin feedback, las galaxitas? Bueno, ahí también hay diferentes modelos, como que solamente cuando se forma una estrella y hay un proceso de supernova, se calienta el gas alrededor. Hay otro que es como que se generan vientos, que es lo que se llama ahí termal y cinético. Hay algunos mezclados, como el GEAR, etcétera. Eso lo vamos a ver a lo mejor un poco más mañana. Bueno, algún modelo de agujeros negros, algún modelo de partículas que se comen a otras, que se llaman sync particles, que son partículas que básicamente actuarían como una especie de agujero negro, o también sirven para la parte de formación estelar, depende del caso. Exactamente, bueno, acá también tenemos formación estelar. Y me parece que nos vamos a quedar por ahí. Yo lo que tenía anotado más que nada para que juguemos son básicamente
kernel, el tipo de kernel y la hidrodinámica para hoy. Entonces, a priori, yo le voy a pedir que me configure. Y para estar seguros, entonces lo que uno hace es poner lo que había visto por acá. Con hidro, vamos a empezar con hidro igual gadget 2. Y para estar seguros, por más que va a ser el por defecto, con kernel igual cubic spline. Enter, y bueno, ahora entonces está configurando la compilación que vamos a hacer después. Para esa configuración de código que nosotros estamos pidiendo. Entonces, vemos acá, nos da la salida, y básicamente lo que tenemos que ver acá es que, bueno, acá me está diciendo que tiene el esquema hidrodinámico gadget 2, 3 dimensiones, eso puede ser interesante, y un kernel cúbico spline. Una vez que tenemos y chequeamos más o menos que esté todo en orden, básicamente ahora tenemos que hacer un comando que se llama make. A priori uno puede hacer make solo. Yo, en mi caso, fíjense, hay un comando que se llama at-the-top, no sé si todos los tienen instalado, pero en la computadora que tengo actualmente tengo 8 cores. Entonces yo le voy a pedir, para compilar un poquito más rápido, que haga la compilación con el make con un menos J8. La cantidad de jobs, de trabajos que le estoy pidiendo. ¿Está bien? Le pedimos que compile. Si alguien tiene alguna duda de por qué estoy usando algún comando de los que estoy utilizando, por favor, me pregunte, digamos, por favor, no tengan duda en preguntar. Y si por esa casualidad no los escucho porque no los escucho, no duden en hablar, en abrir el micrófono. Entonces, se demora un poco, de eso va a depender de su computadora, va a depender un poco cómo esté configurada la máquina virtual, si no la instalaron directamente. Hola. ¿Sí? Allá, bueno, yo lo estoy instalando en mi computadora, pero bueno, hice justo ese make, me sale un error, pero me sale que no tengo la librería HDF5, pero supuestamente ayer para instalar el Swift me lo pidió, ¿no? Pero me parece raro que ahora o sea, no lo reconozca esa librería. O sea, vos decís que tenés instalada la HDF5. Bueno, descargué el HDF Tools, creo, si no me equivoco. Y de ahí creo ay, si no me acuerdo bien, era bueno, de ahí instalé algo más, creo que era Utilities o algo así. Pero antes me salía el mismo error, pero para instalar el Swift. O sea, para hacer el configure y todo eso. Sí, Pero, o sea, el configure lo hace normal, pero bueno, me sale un ahí, error. mira, hagamos una cosa. Ahí está terminando esto. Déjame que termine. Y veamos, te voy a pedir si podrías llegar a compartir la pantalla, así vemos el error. Porque lo más probable es que, ¿viste cuando yo estaba diciendo que había un with HDF5 o algo por el estilo? Ya. En ese lugar a lo mejor tenemos que poner algo particular porque la instalación de las librerías tuyas pueden haber sido medias extrañas, por así decirlo, no en los lugares estándar. Ya, ok. Ya, entonces un ratito, me esperas porque, o sea, mi computadora no está conectada, o sea, la que estoy usando no está conectada a internet. Un ratito voy a... Ok. Ok. Sí, más que nada necesitaría ver un poco eso, dónde está instalado y en todo caso buscar eso. Ya, un ratito, ahorita regreso, voy a conectarla a internet. Y me dijeron que se ve medio chico. Voy a intentar de agrandar la letra. A ver. Ahí la agrandé un poquito más. Espero que se pueda ver un poquito mejor.
La grande, sí, debería estar un poquito mejor, por lo menos. Avíseme si se sigue un poco. Claro, sí. Ahí la gran un poquito más todavía. Bueno, ahí puede estar. O sea, lo mismo el resto de los chicos, si van, intenten de hacer más o menos lo que yo estoy haciendo y avisen si va saliendo algún problemita. ¿Está bien? Luego, no me acuerdo quién estaba hablando, me estaba hablando recién, perdón. Avísenme cuando tengan así lo vemos, porque lo importante para mí de esto es que hay muchos de ustedes que a lo mejor tienen problemas muy similares, o sea, no se crean que son únicos. Entonces, está bueno por ahí si hay algún compañero de ustedes que tiene algún problemita, que avise, lo vemos entre todos y entre todos podemos aprender entonces un poco más también sobre eso. Bueno, entonces, yo para empezar, se me ocurría, ¿no es cierto? Dentro de la carpeta acá en la que estábamos antes, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos lo que hicimos recién, tenemos esta carpeta que es donde yo acabo de compilar, ¿no es cierto? Y hay una carpeta que se llama examples. Si vamos ahí, lo que les proponía para empezar, el setup, no está, a ver. Ah, no, dentro de hidrodinámicos, claro. Fíjense que si uno hace un listado del directorio, acá justamente ya generó dos archivos ejecutables que se llaman Swift y Swift MPI, que se acaba de ejecutar se acaba de compilar hace unos minutos. Esto es lo que acabamos de compilar recién, ¿cierto? Si vamos a la parte de test hidrodinámicos, voy a hacer el CEDOP 3D, CEDOP Blast 3D. Para los que no sepan, el CEDOP Blast es un sistema, o sea, lo empecé a estudiar cuando empezaron a hacer las bombas atómicas, es una explosión de alta intensidad, digamos, y básicamente estudia el shockwave esférico, es autosimilar, un problema autosimilar, y de expansión de una parte termal muy fuerte en el centro, ¿está bien? Pero bueno, que numéricamente es algo interesante para resolver. Entonces, la idea sería tan simple como entrar a este directorio que estamos poniendo nosotros. Yo ya tengo acá un par de archivos porque recién lo estuve ejecutando, pero en ese directorio ejecutar el script run.sh. Antes de ejecutar algo, vamos a ver el contenido, ¿cierto? Entonces vamos a ver, si yo abro el run.sh, esto es un script. Lo que va a hacer, si ustedes ven, acá voy a intentar abrir también la fuente. Bueno, pero sí que yo creo que está bastante bien. Se va a fijar, el script va a decir, si existe el archivo GlassCube, que es para generar las condiciones iniciales, que no haga nada, siga. Si existe el archivo ya de condiciones iniciales, también que no haga nada, y corra el código Swift con estos argumentos. ¿Está bien? El código Swift con estos argumentos básicamente es decirle el nombre de ejecutable, que lo vimos hace un rato, en su modalidad solamente hidrodinámica, con una particularidad para esto que hablábamos de agarrar los shocks, que se dice con limiter, y en particular en cuatro jobs, 4 líneas. Yo le voy a poner acá 8 para que sea un poquito más rápido, ¿no? Finalmente, un archivo de parámetros, el cedo.iml, que ya lo vamos a ver en un ratito, y le estoy diciendo que todo lo que sea errores los tire, y la salida importante, lo tire, esto acá es un comando de bash, ¿no es cierto? Es una redirección de la salida. Y en cambio, la salida que no sean errores, me los vaya guardando en un archivo que se va a llamar
output.log. Finalmente, vamos a utilizar Python para plotear el resultado. Esto es básicamente lo que dice. Ya vamos a volver sobre esto, ¿no es cierto? Entonces, como yo le estaba diciendo, si no existe. Yo ya lo bajé, entonces, si no existe, lo que va a hacer es bajarlo. Bajar este archivo GlassCube. El GlassCube es un archivo que básicamente lo que tiene son partículas distribuidas de una forma lo más homogéneamente posible sin repetir una estructura de grilla. Por eso se llama Glass, porque lo que intenta es representar una estructura de cristales, de vidrio, tal que la distribución sea homogénea, pero que no sea exactamente en el mismo lugar. ¿Está bien? Y después, ahora vamos a ver cómo lo modificamos a ese archivo para generar las condiciones iniciales. ¿Bien? Vamos a ir un poquito lento, pero es para que se entienda cada uno de los pasos de lo que estamos haciendo. Bueno, yo acá no voy a modificar nada, de todos modos lo dejo abierto. Entonces, si hacemos lo mismo ahora, vemos el contenido del GlassCube, del getGlass. Lo único que hace este getGlass es llamar un comando que es para bajar desde este sitio web el archivo ese. Este es un comando que simplemente baja un archivo de una dirección web. Entonces, listo, lo bajamos. Ese es el archivo que tenemos acá que se llama GlassCube. Si uno se fija, no es muy pesado. Es un archivo de 15 megas más o menos. Bueno, sí, 16 megas. Bien. Entonces, luego, según el script ese que era run, por que recién lo estaba mostrando, vamos a utilizar un comando de Python para generar las condiciones iniciales. Vamos a ver cómo es el archivo ese de generación de condiciones iniciales. Acá estoy abriendo el archivo ese. Hay un encabezado hablando de varias cositas. Para los que no sepan Python, yo voy a intentar traducirlo rápidamente a esto, pero básicamente es importar una librería para poder trabajar con los archivos HDF5, que era el problema que tenía el compañero recién, y de NumPy, que es otra librería numérica de Python, importar todas las funciones. ¿Está bien? Luego definimos unas cuantas variables, como ser el índice adiabático para la ecuación de estado, una densidad, una presión externa, la energía de la explosión en unidades arbitrarias, en este caso. Número de partículas en las que nosotros vamos a inyectar la energía. Esto ya es un parámetro que podemos intentar de jugar y ver qué está pasando. Con este comando, básicamente leemos el archivo ese que acabamos de bajar de internet con el GlassFile. ¿Está bien? De ese archivo que ahora se va a llamar, está en esta variable dentro de Python, vamos a sacar primero las coordenadas, los smoothing lengths, ¿cómo sería? La longitud de suavizado. ¿Está bien? Porque esto de acá, para que sea todo homogéneo, ya sabemos más o menos cuál era esa longitud de suavizado que nosotros teníamos. Calculamos el volumen. Bueno, no voy a ir tan en detalle, pero se pueden ir imaginando, creo que lo podemos ir leyendo. Vamos a generar otros, o sea, con estas posiciones que leímos del archivo, generamos otros vectores para tener el resto de las condiciones del sistema nuestro, que vamos a necesitar posiciones, velocidades, energía interna, masa, etc. Entonces, calculamos todo ese tipo de cosas, digamos, generamos todos esos vectores y finalmente lo modificamos con esta, por ejemplo, acá ponemos el PU, o sea, en la energía interna, vamos a poner la presión que tenemos por acá, donde está la P0 por gamma menos 1. Vamos a poner todo el background ese que nosotros decíamos de presión. ¿Está bien? Luego vamos a inyectar al número de partículas que queríamos. ¿Se acuerdan de ese que habíamos dicho acá con 15? Elegimos 15 y le ponemos la energía de la explosión. Simplemente utilizando la energía, ahora modificamos el vector U poniéndole a esas 15 partículas la energía inicial del sistema. Luego creamos un archivo nuevo
que habíamos dicho que se iba a llamar cdoc.hdf5, y escribimos todos los atributos necesarios para que esto corra. Esta parte yo se las muestro para que ustedes entiendan que no sale de la nada. De todos modos, de vuelta, como no sé bien a quién le estoy hablando, es para que sepan un poco de dónde vienen las cosas. Si alguien tiene alguna duda, podemos extendernos un poquito más en alguna de estas cosas. Y finalmente, una vez... Sí, a ver. Sí, yo tengo una pregunta. A ver. Con respecto al archivo Python. Solamente está definiendo las condiciones iniciales, ¿no? No hay ningún cálculo, digamos, numérico o algún loop hecho ahí dentro, ¿no? No. Lo único que estás utilizando, fíjate, en la definición de condiciones iniciales, es, o sea, cálculos numéricos hay, por ejemplo, acá nos está dividiendo 5 dividido 3, ¿no? Y lo mismo que acá, que cuando uno utiliza la ecuación de estado, o sea, por ejemplo, acá para encontrar la masa, que por partícula, uno lo va a utilizar la densidad, que uno le definió acá cómodamente, y después hacer un cálculo que simplemente el volumen sobre el número de partículas me va a dar la masa por partícula. ¿Está bien? Pero no hay ningún loop extraño, nada por el estilo, porque ya las posiciones y el volumen, por así decirlo, que ocupa cada una de estas partículas, ya está calculada en el glass file acá que bajamos de internet. Entonces, a priori no necesitas más nada que modificar las condiciones iniciales, poniéndole otra diferencia. O sea, el archivo de condiciones iniciales, el glass file, el glass cube, quiero decir, ahora lo vamos a ver, pero solamente tiene esa información. ¿Está bien? No tiene información ni de velocidades, ni de posiciones, ni nada. Nosotros tenemos que añadirle todas esas cosas, que es acá cuando lo escribimos, y le añadimos las velocidades. Fíjense que acá este comando es de HDF5, le dice al grupo que pertenece al file, bien, fíjense que acá está asignado, le vamos a añadir las coordenadas y como datos le vamos a poner las posiciones, que son las mismas que teníamos acá arriba, ¿ven? Y las velocidades, que creamos que van a estar en 0, etc. ¿Está bien? Y esto acá es nomenclatura de HDF5, que uno tiene que decir el dataset que uno está dándole con posiciones y en particular el tipo de dato, que esto es doble precisión, simple precisión, etc. Y estas palabras son bastante importantes porque después, digamos, si acá dice coordinates o velocities o masses, son las cosas que después Swift va a buscar. Si yo acá me equivoco y le pongo más, no más, después no lo va a encontrar. También lo mismo que... O sea, esta parte es media, como que es para que se entienda después cuando lea el archivo del programa, ¿no es cierto? Bueno, voy a grabar esto que había dicho que yo lo quería corregir un poquito más de cosas. Sí. Bueno, entonces, si ahora vemos, por ejemplo, acá está el archivo de acá original. Este es el archivo ya modificado, el cedo.hdf5. Si yo hago, por ejemplo, así, Swift solo, acá están todas las opciones que tiene el código, que era como lo vimos recién. Si vemos la parte que dice menos hidro, que lo que tenemos corre con la parte hidrodinámica. El tema del un limitador de integración, que era lo que decía para poder capturar los shocks, más interesante, eso es importante. Y, a ver, no había nada más, ¿no? Y después el threads, que son, estas son todas las opciones que tiene el código ya compilado, ¿no? No es después de compilar. No es antes de compilar. Obviamente que muchas de estas opciones, por ejemplo, nosotros no metimos nada que son agujeros negros ni nada por el estilo. Entonces, si le decimos que además vamos a correr con cooling o con, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a probar. Si yo ahora hago Swift menos cooling. Bueno, se quejó. Ahí fíjense que se quejó de parameter file, que no le di el parameter file. Vamos a ver así. El programa se va a quejar siempre. Fíjense que ahí dijo error, que por lo menos necesitamos que esté con hidrodinámico. O sea,
el mismo programa se va a ir quejando si nosotros le pedimos cosas que no, claro, pedimos cosas que no le hemos compilado. Por ejemplo, acá también el mismo programa va dejando la línea de compilación del configure, ¿viste? Eso que le hicimos hace un rato, como para que nosotros tengamos toda la información cuando querramos rehacer la simulación, ¿no es cierto? Entonces, ya vimos cómo generamos las condiciones iniciales, que las bajamos. Ahora vamos a terminar viendo, por último, el archivo de parámetros. Este archivo de parámetros va, se llama c2.iml. Esto es muy genérico, va a variar un poco a lo mejor entre los diferentes tests, pero básicamente son los parámetros de la simulación, en generales, ¿no es cierto? Esto de acá lo va a leer el código que compilamos recién y lo vamos a poder volver para ejecutar variando cosas. Entonces, acá me está pidiendo las unidades de la masa, esto no vale la pena cambiarlo para nada. También los time step mínimos y máximos, el tiempo original y el final, va de un tiempo en unidades internas de 0 a 0,005. Después, bueno, el archivo de salida que se va a llamar cdob, en cada cuánto lo vamos sacando, si lo comprimimos o no lo comprimimos. Bien, acá viene la parte importante. Acá hay dos parámetros que son muy importantes, que son uno, ¿se acuerdan que nosotros estamos viendo el tema de los vecinos, el número de vecinos que van a estar debajo del kernel? Eso uno lo modifica con este numerito que está acá, que se dice resolution eta, que por ejemplo ahora que en verdad es la separación entre partículas típica. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos una cajita con 5 por 5 por 5, ¿está bien? La separación entre partículas, y vale 1, va a ser 5 por 5 por 5, es 25 por 125, ¿no es cierto? Es 1 sobre 125. Y ahí vamos a tener en esa separación entre partículas de 1 sobre 125, nos va a dar, bueno, 125 partículas, si lo vemos así. ¿Está bien? Entonces, la separación entre partículas uno lo puede ir calculando para ver más o menos cuánto uno quiere tener, y 1.23 nos va a estar dando del orden de 48. ¿Está bien? Entonces, si esto de acá lo vamos a querer después modificar para ver cómo se comporta el código. Después, yo le había comentado que existe algo, bueno, no me acuerdo ahora si lo comenté ayer. No, me parece que no lo comenté ayer. Se me pasó de comentarlo ayer. Que no hablamos, todavía no hablamos bueno, no importa. Entonces no lo vamos a charlar. Esta condición que dice, condición de Courant, es una condición de la integración temporal. Básicamente, si uno pone este número más chico, los tiempos de integración son más chicos, y si lo pone el número más grande, los tiempos de integración son más grandes. De todos modos, esto de acá varía un poco según el problema que estemos teniendo, pero vamos a ver para ver qué tan buenos son los integradores que tenemos. No hablamos de la integración como hace el código pero bueno, también lo podemos charlar un poquito. Bueno, el archivo acá de condiciones iniciales, que es el que nosotros generamos hace un ratito, condiciones periódicas, escalas y demás. Esto me parece que no hace falta tocarlo mucho. Solamente recuerden esta parte, que es con la que vamos a jugar para intentar de aprender un poquito sobre lo que es el SPH. ¿Está bien? Entonces, ya con eso visto, uno podría simplemente hacer un .sh. ¿Está bien? Que va a ejecutar, si fíjense lo que hace, ahí ya está ejecutando el código Swift, ahí está integrando el código Swift. Si uno ve, por ejemplo, acá, lo que yo les decía, para ver cómo están trabajando los microprocesadores, vemos que acá arriba está diciendo que todos los microprocesadores están del orden del 90% en ejecución. Acá está la línea del Swift que yo estoy ejecutando, también por los dos si lo quieren ver. Y
Ahí terminó. Y acuérdense lo que terminaba haciendo, una vez que estaba terminado el código, cuando termina esta línea, ejecuta esta línea de Python. Que no la vimos todavía. Ahí la vamos a ver así antes de mostrar el resultado, les quiero mostrar lo que hace el script ese de Python. Bueno, el plot solution lo que hace también es definir un par de parámetros que son los mismos que estaban en la condición inicial. Matplotlib, bueno, estilos interesantes, etcétera, no viene el caso. Para mí lo importante acá es que ustedes se den cuenta que acá está la lectura de la simulación que acabamos de hacer, el archivo C2, esto se ejecuta con un 5, que me dice qué archivo quiero ver. Bueno, leemos de la simulación esa diferentes parámetros como el tiempo, el esquema utilizado, etc. Leemos las posiciones, leemos las velocidades y vamos a hacer unos promedios en diferentes bines radiales. Ahora lo vamos a ver un segundito, así pero síganme un segundo con la configuración de lo de Python. Y los vamos a graficar de diferente forma acá, donde está la graficación. Estas son funciones, estas son todas las funciones analíticas del problema, por eso es importante verla. Bueno, acá están las plots de las velocidades, por ejemplo, y demás. O sea, esto después podemos intentar de modificarlo y les voy a pedir a ustedes que lo modifiquen o utilicen algún otro programa para modificarlo. Pero entonces, después de haber ejecutado este programa de Python, el resultado que tenemos es este archivo que dice setup.png, que si lo vemos, tenemos en línea rojita la solución analítica de cómo debería ser para este tiempo, que era 0,05. ¿Se acuerdan que acá está? Fíjense. De cómo sería la expansión, por ejemplo, acá en la velocidad. Entonces, acá tenemos una expansión, acá está lo que hablábamos hace un rato. Esto de acá, fíjense que es una discontinuidad grande. Debería quedar, esto, digamos, si fuese completamente perfecto el código, debería dar directamente algo súper, un súper corte rápido. En naranja están estos promedios que yo le estaba diciendo que estaba vineando, estaba haciendo como unos mini promedios de todas las partículas, y en verde ustedes pueden ver, están las partículas propiamente dichas ploteadas. O sea, ¿está bien? No sé si se verá bien en la pantalla de ustedes, pero bueno, ahí ahora cuando lo generen lo van a poder ver mucho más detalle. Entonces tenemos las soluciones analíticas, los promedios en naranja y las partículas propiamente dichas, que vemos que, bueno, incluso imagínense que la solución exacta es 6 y podemos llegar a tener valores de 12, ¿cierto? Entonces, acá también tenemos, bueno, para los diferentes parámetros como la velocidad, la densidad, presión, energía interna y entropía. ¿Está bien? Acá también fíjense que nos está tirando unos parámetros como que vamos, o sea, cómo lo corrimos. O sea, este acá es muy importante para poder después comparar. El primer... ¿Sí? A ver, sí. Sí, una pregunta. Eso de verde es, digamos, la cantidad de partículas que está bajo esas condiciones de presión o de temperatura, Claro. creo, ¿no? No es la trayectoria de la partícula en sí. No. Esto acá es en este snapshot, en este momento, en tiempo 0,05, la velocidad que tiene, fíjate, lo que estamos poniendo en el eje X, el radio, o sea, del 0, porque esto acá es una explosión esférica. Entonces es a un radio R, las partículas qué velocidades alcanzaron, o qué presión alcanzaron, o claro, en este caso la densidad o demás. ¿Está bien? Es exactamente eso. Antes de volver no me acuerdo de vuelta la persona que tenía problemas con la librería,
yo les quería, digo, para que los otros chicos a lo mejor en su casa pueden empezar a jugar un poquito, yo lo que les voy a decir que hagan este ejercicio, copien el CDOP, le vamos a poner a un CDOP original, y yo quiero mostrarles ahora, vamos a modificar el archivo de parámetros, este que era IML, y vamos a modificarle, yo quería que juguemos con dos cosas, con la integración temporal, pero no va a ser prioridad ahora, y vamos a hacer que utilice una longitud de suavizado más grande, o sea, eso va a implicar más, no quiero modificar, voy a guardar el número anterior por las dudas, vamos a poner una longitud de 2, por ejemplo, o 3, no, 2, vamos a quedarnos con 2. Entonces, guardamos el archivo ahora volvemos a correr, si yo hago el run, no quiero volver a hacer todo, voy a hacer solamente esta parte. Vamos a dejar que corra, un ratito nomás. No se demoró tanto la otra vez. Si les interesa después también ver lo que está diciendo acá, es el número de partículas que está activa, este número de acá es el tiempo, acuérdense que tiene que llegar a 0,05. Está acá, bueno, son celdas para la comunicación. Este es el tiempo de integración. ¿Se acuerda que nosotros habíamos dicho que podía ser entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 2, o 1 por 10 a la menos 2? Bueno, ahí terminó. Y ahora voy a volver entonces a ejecutar el ¿qué se llamaba? Solution 5. Fíjense que ahí, de hecho, podríamos hacer una especie de peliculita. Les hemos pedido que salga a cada X cantidad de tiempo 5 salidas del ejercicio, del test. Podemos ver cómo explota, digamos, básicamente. Entonces, yo ahora les quiero mostrar, por ejemplo, ¿cómo era que se llamaba? Todos los PNG que tengo, ¿no es cierto? Fíjense ahora, la cantidad, con un número de eta igual a 2, la cantidad de vecinos subió a 203. ¿Está bien? Fíjense entonces cómo yo acá solamente modifiqué la cantidad de vecinos, pero sigue siendo la hidrodinámica de Gadget 2 con un Quick Spline. Y fíjense cómo, ahora, este de acá es el original, con 48 vecinos. Fíjense la diversidad de error, fíjense que acá hay una especie de pluma moviéndose, está todo mucho más suavizado. No sé si llegan a verlo. Incluso acá tiene una especie de saltadas en la entropía. Por más que acá las barras de error son grandes, la verdad que hay pocas partículas, así que eso no es tan preocupante como a lo mejor esta parte que está mucho más suavizada de la captura. No sé si ustedes ven acá la captura del shock, que debería ser bastante recto, la discontinuidad. Cuando añadí más vecinos, se ve casi, te diría, una pendiente acá. Eso cambió muy, muy abruptamente, igual que acá. Fíjense en la densidad. Definitivamente, el punto máximo que deberíamos haber llegado no lo podemos capturar muy bien con muchos vecinos. Si yo ahora voy a guardar también este archivo. Le voy a poner a ver, muchos vecinos. Vamos a volver a modificar el archivo de acá y ahora vamos a hacer que tenga pocos vecinos, no sé, un número que podría ser, no sé,
cercano a 1 o 0.9, que sea un poquito menos que la longitud media entre partículas. Volvemos a correr. Vamos a ver cuánto se demora ahora también un ratito. Fíjense también, ustedes no lo están notando, pero uno podría a lo mejor chequear un poquito y correr con menos vecinos un poco más rápido. Porque justamente tenemos que buscar menos... tenemos que hacer menos cuentas, porque se acuerdan que uno se fija en el kernel y sobre ese kernel hace una sumatoria, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, con el número que había puesto de 0.9 son 18 vecinos, o sea, básicamente dividimos por la mitad ese 1.2. Y la verdad que con el original casi no hay diferencias, ¿no? No veo muchas diferencias yo. No sé qué opinan ustedes, pero justamente a lo mejor un poquito más, mejor acá la parte de acá, fíjense la densidad, esta zona acá del pico de la densidad. Bueno, con muchos vecinos da muy mal, pero da un poquito más bajo. Pero no se nota muchísima diferencia. ¿Está bien? Eso después tenemos que, yo lo que quiero que hagan ustedes es jugar con diferente cantidad de vecinos y diferentes modelos de eso que decíamos tipo gadget o spheric y ver. Antes de seguir, ¿creen que veamos el tema de la librería? Oh, sí, perdón. Sí, sí. César, sí. No, solo una cuestión rápida. No me quedó muy claro, digamos, en la resolución ETA, me imagino que al momento de cambiarlo cambia el número de vecinos, eso sí. Sí. Pero no sé si más vecinos implica es mucho más rápido la compilación de código. No, todo lo contrario. O sea, no la compilación, ¿no? Estamos hablando del momento en el que corre el código. Cuando tenés más vecinos, uno lo que hace, acuérdense, es que uno, más allá de suavizar, o incluso cuando suaviza, pero uno lo que hace es, con una forma de un kernel, ¿no es cierto? Para calcular una derivada, para calcular el campo, lo que sea, uno se fija la contribución que tienen todas las partículas que están debajo de ese kernel con esa cantidad de vecinos o longitud característica que estamos pidiendo. Nos fijamos cuánto contribuyen no sé, al movimiento de una partícula, a la propiedad de una partícula, a la energía de una partícula, si hay conducción o lo que sea. Entonces, si uno elige menos cantidad de vecinos, lo que hace es tener menos estabilidad, por así decirlo, es un promedio menos promediado, ¿no es cierto?, estadísticamente hablando, pero las cantidades de cuentas que uno hace van a ser por partícula 18, por ejemplo, recién que teníamos 18 partículas con esa longitud. En cambio, cuando elegimos la otra de muchos vecinos, que eran 200, por partícula uno tiene 200 cálculos que hacer. O sea, hay unos órdenes de magnitud muy grande por partícula en la cantidad de cálculos que hace si uno pone más vecinos. Lo que tiene el suavizado cuando uno agranda la cantidad de vecinos es que le da muchas veces estabilidad al sistema, porque es como que está promediando. No sé si se entiende la idea de que uno está suavizando con más vecinos, entonces como que, por ejemplo, esto que yo le estoy mostrando de los shocks, ¿no es cierto?, quedan completamente más suaves y entonces por ahí uno reduce inestabilidades o cosas por el estilo. ¿Está bien? Recién, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la turbulencia, si uno utilizase muchos vecinos, es mucho más difícil para que se desarrollen algún tipo de turbulencia con esa cantidad, con gran cantidad de vecinos. Como que uno necesita ser mucho más local. Eso es lo que se logra a través de tener pocos vecinos. ¿Está bien? Entonces, para que me quede un poquito más claro, digamos, justo en este ejemplo, al momento de poner más vecinos, podemos ver, como usted dice, ¿no?, los shocks se vuelven incluso pendientes, ¿no?, curvas un poco más suaves. Sí. Pero, bueno, según me ha parecido, se aleja un poco más de la solución analítica, ¿no?, de que es como una zona recta. Claro. Y entonces, digamos, esta simulación, ¿cuál sería la real, ¿no? ¿Tomar el ejemplo de pocos vecinos o tomar el ejemplo de muchos vecinos? El ejemplo, por eso ahí vamos a hacer otros test.
lo que hay que llevar a la casa es que ustedes jueguen un poco con los parámetros. Lo que es real acá, acuérdense siempre, es el resultado analítico. ¿Está bien? Eso es un resultado real. No es numérico, es realmente lo que tiene que ser. ¿Está bien? Nosotros, en este caso, sabemos el resultado real y entonces lo que estamos haciendo es probar nuestro código con nuestros parámetros para ver cuánto se acerca a la realidad, por así decirlo, numéricamente hablando. ¿Está bien? Lo real es que nosotros vamos a necesitar utilizar este código para, como les mostraba ayer, no sé, hacer que dos galaxias choquen, que el gas se vaya afuera y demás. Son todos resultados donde no tenemos ningún resultado analítico. ¿Está bien? Entonces, la idea de esto es que uno sepa que todas estas acá son aproximaciones a una realidad que tiene sus propios errores, como estamos viendo. Sabemos que hay algunos métodos, a lo mejor, que no van a capturar bien este shock, pero van a capturar mejor el promedio, por ejemplo, esta parte de aquí abajo, digamos. Entonces, uno sabiendo más o menos para qué lado está, digamos, los parámetros de la simulación que uno puso, para qué lado van, puede después interpretar los resultados de una situación más compleja donde no tengo no sé cuál es el resultado real de las cosas. ¿Está bien? Ese sería el ejercicio, darse cuenta de que nosotros tenemos resultados analíticos, pero por ahí, bueno, pueden pasar cosas, insisto, como cambiando el esquema hidrodinámico o cambiando el número de vecinos. ¿Está bien? O sea, digo, no hay uno como diciendo, si yo tendiese a tener 0 vecinos, llego a una solución exacta. En este caso no funciona así. Porque de hecho, incluso si ves la distribución de las partículas, es mucho más allá de las barras de error, entre comillas, que le calculamos para poder plotearlo arriba de la solución exacta. ¿Está bien? Sí, profesor, está todo mucho más claro. Creo que un compañero también quiere hacer una pregunta, aparte de mí. No, era sobre las librerías que no me compilaba. Bueno, no me las reconocía. Sí. A ver, ¿hay alguna otra pregunta sobre esto último que acabo de mostrar? O si no, yo de vuelta, lo que les voy a ir pidiendo al resto, ahora Manuel, te voy a pedir que presente la pantalla. Yo lo que le voy a pedir al resto es que intenten hacer lo que yo hice hasta ahora recién, cambie 2 parámetros como lo que yo hice, cambiando para más y menos vecinos, y también cambie a la hora de la compilación, en vez de utilizar Gadget 2, la que viene por defecto, que es la Phoenix. O sea, es como tarea para la casa y que me la manden en todo caso por mail o lo comentan ahora cuando terminen de correr. Y el otro cambio que tienen que hacer es utilizar, en vez del cúbico Spline, el Wayneland C2. ¿Está bien? Esa sería más o menos la tarea que tienen que hacer y, bueno, entregármela eventualmente con este test en particular, y ahí vamos a ver otros tests más después. Dale, Manuel, yo voy a dejar de compartir y si querés mostrarme la pantalla a ver si podemos ver qué error tenés. Ya, ok, genial. Esto. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí. Sí, ok, esto... A ver, me sale esto de aquí. Mira, o sea, yo cuando compilé o sea, primero hice el autogen, bueno, el autogen está más arriba, pero el configure. Y bueno, al principio mi problema era que no me reconocía esa librería del HD5. Ajá, el HDF5, ajá. Pero ya, ok, de ahí lo instalé todo y incluso creo que tuve que entrar por superusuario para poder, ¿cómo se llama? Hacer un fix para algunos, no sé, me salió como un error, pero con superusuario puse un fix y ya, ok, lo solucionó. Ok. Pero de ahí cuando puse esto de acá en MIJ, me salen estos errores de acá. Podés, claro, no está encontrando el archivo hdf5.h en el lugar estándar. Capaz que el fix ese que vos hiciste lo puso en otro lugar. ¿Está bien? Entonces, lo que ahora uno podría hacer es, si escribís, por ejemplo, locate
HDF5, veamos si lo encuentro. HDF5. Punto H. Ah, rayos. Sí, claro. Porque No. eso te está mostrando todos los archivos que te dicen HDF5. Y a ver si lo encontramos. ¿Dónde está? Anaconda, lo guardo. Claro, parece como que no está en un lugar muy estándar, digamos. Puede ser que, a ver, puede ser que no haya terminado la instalación, o sea, que a lo mejor lo hayas instalado a medias, o sea, como que lo bajó, lo vio. um, em, me suena como que la instalación el HDF5 está hecha a medias, o, a ver, Pero bueno, entonces, bueno, esta dirección, sí, justo es esa librería que falta, ¿no? sí, pero lo importante para mí es que ese es uno solamente o sea, esa dirección, o sea, si vos haces veamos el contenido de ese directorio, el home, Anaconda, porque, digamos, ahí solamente estamos hablando a la hora de compilar, pero después uno va a querer, no, claro, hacer un NS ahí, bien. Está bien, pero ahí lo que estoy viendo que hay, claro, justamente que en Anaconda tenés todas esas librerías están instaladas ahí, ¿no es cierto? Ahora, fíjate que ahí están todo el H5, todos los archivos esos que empiezan con H mayúscula 5, etcétera, son parte de la librería esta de HDF5, digamos, que es el formato de archivo, ¿no? Pero el problema que yo lo que voy es que si vos haces cd punto punto, o sea, andate el directorio de abajo, y fíjate qué es lo que hay adentro de un lib. Tiene que haber una librería, un directorio que se llama lib, exactamente. Sí. Sí. Claro, lo copio y lo pongo en otro lado. No, pero a ver, fíjate, hacer un ls de lo que está ahí adentro. Quiero ver. Adentro del lib. Eso, ok. Sí, Es el- exactamente. Ahí debería haber un archivo, algún directorio, algo que diga lib hdf5. Bueno, ahí está, miren, ahí están. O sea, como que todo está instalado en barra anaconda 3, bla, 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 ta, ta, ta. Entonces, lo que podemos hacer es, y supongo que todo el mundo tiene acceso a eso, entonces yo lo que uno podría hacer es, ¿viste en el configure que decíamos hace un rato? ok, eso Sí. está. Voy a abrir otro terminal mejor. Sí. Déjame ver cómo se llamaba. Pero hay una parte de los comandos. De todos modos, ojo que me parece que eso puede estar diciendo que no está completamente instalada la librería, ¿no? Eh, Ok, ya estoy en la carpeta de Swift. sí. Em, quiero ver. Porque me parece que vas a tener que. Fíjate si haces ahí configure. Sí, pero sin el help. Quiero ver cuando busca, dónde encuentra, cuando dice, en algún lugar ahí, después ahora lo buscamos cuando termine de correr, pero en algún lugar tiene que decir with HDF5, yes or no, o algo por el estilo. Y no sé si debería decir un directorio, eso es lo que voy. Mira, a ver ahí, ¿qué dice? Sí, y a ver, anda, ahora busca para arriba, o, o escribilo, si en algún lugar dice HDF5 más arriba, más arriba. Ahí dice. Mira, bueno, ahí dice barra user, fíjate que dice barra user barra bin hdf fc, ¿viste? Mira, ahí también dice enabled to compile HDF5 test program. Ujú. ¿Vos estás utilizando Ubuntu? ¿O
¿Qué distribución es? Porque, o sea, yo buscaría, no sé si tenés el Synaptic o algo por el estilo para buscar de que instale que instale bien la librería de HDF5. Sí. No me acuerdo en Ubuntu cómo se busca o cómo hiciste vos para instalarla otra vez. Me parece que el tema fue el trick ese que tuviste que hacer. Claro, a ver eso. Lo que ahí dijo el compañero del apt-get, claro. No, el comando que dijo el compañero es apt-search. A ver, a ver. Claro, ahí. Mira, yo estoy encontrando acá en internet, ¿no es cierto? Que aparentemente hay una cosa que se llama HDF5 Tools y hay Claro, otra que se llama libhdf5. justo, claro, el Tools creo que fue el que instalé primero. Y de ahí pero el Tools fue. ¿Y el libhdf5 lo instalaste? No recuerdo la verdad. O sea, Porque hay un package que se llama libhdf5 y de hecho hay un libhdf5 C++, pero no sé cuál necesitaríamos nosotros. mm, Y hay un libhdf5. Sí, después también en MPI, bueno, otras. Capaz que hay uno más grande. Hay un libhdf5 menos development. ¿Podés ver de instalarlo? a ver, ¿puede pasarme la página para entrar? Ahí está. Ahí también, creo que justamente ahí era el que vi por ahí. Hay una libhdf5. Ahí sí sería un apt que. Sí, perdón, justo yo no trabajo con Ubuntu, así que también me cuesta un poco. Ok, ok. Bueno, el resto de los chicos pudieron avanzar algo en las cuentas. Yo tengo una duda. Como usted entró a la carpeta de ejemplos, ¿tengo que correr de nuevo el código? O sea, el config o el autogen, o solo voy a la carpeta de frente y corro el No, script shell nomás. o sea, una vez que ya hiciste el make, o sea, una vez que ya hiciste el configure y lo compilaste, ahí voy a ver, voy a mostrar la pantalla. Un segundo. Cuando, no, estoy en el lugar equivocado, acá. Cuando en este lugar, que sería la base, ¿no es cierto? Ahí tengo el SwiftSim,
que tengo tengo estos archivos, digamos. Una vez que ya hice el configure, hice el make, acá, si yo ahora le hago el make, me dice que no tiene nada que hacer porque está todo hecho. Me va a generar varios archivos ejecutables, ¿no es cierto? Pero entre ellos van a estar en el examples, me va a generar los archivos que voy a utilizar. Fíjate que me genera el Swift main, o sea, todos estos archivos fueron generados recién hace un rato cuando compilamos. Y hay dos ejecutables, uno para la versión entre varias computadoras y una versión para que es la que estamos utilizando. ¿Está bien? Fíjate que cuando yo ejecuto el run, que es lo que uno podría utilizar directamente, hay un script que se llama run. Fíjate que se va a utilizar el archivo de .. Swift para hacer la ejecución, ¿no? Entonces, directamente acá, si estoy en examples, en particular en el setup, ahí lo voy a poder ver. Y a ver, déjame, puedo hacer también, quiero volver a ejecutarlo, lo voy a volver a hacer. ¿Se entendió? Digamos, no tenés que volver a ejecutar. O sea, una vez que ya lo compilaste, ahora es correrlo la cantidad de veces cambiándole el parámetro, el parámetro este de acá de los vecinos. Ah, espera. Si vos me estabas preguntando para cambiar lo otro que yo había pedido del kernel, sí tenés que volver a compilarlo, ¿no? Tanto el kernel como para el otro tipo de hidrodinámica, la serie. Sí, justo a eso me refería, ¿no? De que yo quería cambiar el kernel, tendría que volver a compilar todo de nuevo, ¿no? Desde el inicio. Sí, perdón, no te había entendido. Sí. Ok, profesor, gracias. Yo ahora quiero ver. Y lo que yo les iba a sugerir para en el caso de que a lo mejor las computadoras, no sé, se demore mucho o algo por el estilo, fíjense que en el directorio de ejemplos, que a ver, eso lo podemos hacer también ahora de vuelta, hay una versión en 2 dimensiones. Lo voy a... Entonces, si... En general, las versiones en 2 dimensiones son más rápidas. Entonces, vamos a intentar ver la versión bidimensional del problema. Esto acá, yo recién tenía una esfera de partículas y ahora simplemente va a ser una especie de... vamos a utilizar simetría en uno de los ejes y va a ser en 2 dimensiones, una expansión en un cilindro. Sería ahora. Fíjense que acá esto yo no lo ejecute nunca. Entonces, tengo todos los archivos como ustedes los tendrían hace un rato. O sea, tengo de vuelta el archivo para generar las condiciones iniciales, para graficarla, y el archivo de parámetros inicial. La única salvedad es que ahora yo cuando lo haga el configure, voy a pedir que las dimensiones sean 2. Entonces, ahora vamos a hacer de vuelta el configure con gadget, spline, y le voy a poner 2 dimensiones. Me configure todo. Lo compilamos. Chequeo así rápidamente. Sí, 2 dimensiones, gadget 2, demás. Un segundito y ahí vamos a probar. Entonces ahora me va a bajar las condiciones para un bidimensional que puede llegar a ser, o sea, que puede estar interesante para ver primero cómo ahora las partículas seguramente no van a tener esa misma dispersión que veíamos hace un rato. Vamos a ver, digamos, si me estoy
equivocando. Eso. Y vamos a ver también de cuánto se demora. Debería ser un poco más simple todo. Esto es muy bueno, esto es lo viejo. Por las dudas yo voy a chequear el contenido también acá. Nuevamente voy a editar el archivo este de aquí para pedirle que utilice un poco más de cores. A ver si se terminó. Ahí ya terminó. Vamos a correr. Fíjense que ahora de vuelta, ahora sí me tiene que bajar el archivo. Bueno, iba mucho más rápido, menos memoria, todo. Dos dimensiones. Menos partículas. La dispersión es un poco menor, no sé si la están viendo ahí. Sí, no sabría decir si es un poco más bello o no. Pero acá, por ejemplo, acá la densidad me parece que está mejor capturada en dos dimensiones. Vamos a probar cambiar ahora también el Penland. Vamos a configurar de vuelta, le tengo que volver a compilar. Bueno, lo que podemos hacer acá, como les decía hace un rato, vamos a intentar hacer una mini peliculita. También uno podría hacer una script con esto, pero bueno. Profe, ese argumento que está pasando en Python, el último número, ¿qué significa? Lo mostré a lo mejor muy rápido. Es el número de snapshot que yo quiero leer. Entonces, yo sé que termina en 5, entonces estoy haciendo ahora. Yo recién les había mostrado que tengo que las salidas que dio el programa son 5. Bueno, son 6, en verdad. Pero es la 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acá en Plot Solution, al principio, perdón, así,
está. Le estoy diciendo que utilice como argumento el snap. Y el snap, ¿bien? Esta palabrita dice pasarlo como argumento al nombre del archivo. Y el snap acá me dice que utilice la versión entera del primer argumento de entrada del sistema. ¿Sí? Entonces, con eso yo lo fui haciendo. Entonces, yo ahí me fui haciendo ahora. Me olvidé que no lo hice mal, porque este es el 5. Bueno, lo que tengo que hacer es el 5 lo vamos a copiar ahora. Me olvidé de mover los archivos. Debería haber hecho un script. Pero vamos a volver a hacer el 4. El 3 de vuelta. Entonces uno puede tener varias salidas. Y ahora si yo hago una es medio... Son la primera condición inicial. Fíjense acá tenemos el radio. La próxima vez podría dejar el radio fijo. Y vamos viendo ahí cómo se va expandiendo. Ahora fíjense que llegó hasta 2. Ahora llegó hasta 3. Y bueno, hasta que finalmente tenemos el tiempo igual a 5. Entonces tenemos ahí como la expansión. Fíjense, también uno podría estudiar la velocidad máxima del sistema, digamos, en el t igual a 1 está arriba de vuelta, estas son unidades propias del sistema, ¿no? Pero en cerca de 3, y después vamos yendo para abajo. Siempre con la misma cantidad de vecinos en 2 dimensiones, ¿no? O sea, uno ahí también podría editar el archivo de argumento para el Swift. Y, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Fíjense que yo estoy pidiendo el tiempo de la primera snapshot, bueno, con compresión, y el tiempo de cada cuánto lo voy imprimiendo. Si yo acá, en vez de poner que sea 10 a la menos 2, o sea, 0,01, podría pedirle más. Si le pongo 0,005, me van a salir 10 snapshots con tiempos diferentes, ¿no? O si le pongo directamente 5 por 10 a la menos 2, me va a salir solamente 1 final. ¿Está bien? Esta acá ya terminó, ¿no es cierto? Bueno, yo ahora lo quiero correr de vuelta. Para que veamos la diferencia que hay utilizando el otro kernel. Yo ahora veo c2.png. Y fíjense que ahora también me vuelve a decir que es Wayland. Y el cúbico. Casi no se encuentran diferencias. Yo no veo muchas diferencias, no sé ustedes, con esta cantidad de vecinos. Lo que les pido que me hagan exactamente el mismo cálculo para 3D y a ver qué encuentran. De vuelta, es junto con el 3D y el Xenix. Intenten de correr las cosas en 3D. Yo di este ejemplo para 2 dimensiones porque a lo mejor en alguna computadora que ustedes tienen es bastante, sí, complicado, digamos, no tienen memoria o algo por el estilo. A lo mejor puede haber alguna computadora que tenga algún problema. Pero a priori no debería ser todavía estos tests muy complicados. Claro. Pasamos de 15 megas digamos, el archivo ahora de condición inicial, hace un rato se acuerdan que eran 16 megabytes, ahora son 700 kilobytes, digamos, es nada. Digamos. En fin, sí. ¿Encontraron algún... Sí, pero tengo un problema. No sé si puedo compartir pantalla para, Sí. para preguntarle. Ok. ¿Se puede ver? Sí. Yo estoy trabajando con la máquina virtual para hacerlo mucho más sencillo la instalación, pensé. Y ya terminó de compilar el Swift inicial de aquí.
de aquí creo que puse el configure y todo con todos los argumentos. Sí. Ya terminó, demoró un poco, porque solamente tengo dos núcleos. Ujú. Entonces, entre examples a idle.test, a Ceph creo que era. No, ¿cuál era? Cebo. Cebo, ¿no? Cebo Plus, ya, el 3D. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando yo pongo... me encontré un primer error dentro de este script de Bash, que creo que en Ubuntu, por defecto, el Python 3 lo lee como Python 3 aquí nomás. No solamente Python, sino con un 3 acá por encima. Ok. Pero después, al momento de correrlo, me salen estos errores aquí. A ver. Me dice que no encuentra, no sé qué archivos. ¿Puedes ir para arriba un segundito? Ujú. La primera parte también. Ya. Volvé de vuelta el archivo run. Ya, ok. Entonces, Sí, me parece que ahí, claro. Lo mismo que hiciste con el Python 3, tenés que poner en la parte de make initial conditions. En la línea. ya. Ok, ya lo vi. Sí, veamos si eso es lo mejor. A ver. Creo que sí era. Ahí está. Ahí largó. Sí, ahí parece que largó. Bueno, sí. Y bueno, Sí, ahí. va a demorar un poco. Sí, no, está bien. Pero bueno, la idea para mí importante, de vuelta, es. De hecho, yo lo que quería que hagamos, pero para mí es muy importante que ustedes corran las cosas y vamos viendo los resultados. Así que yo, no sé, por ahora los voy a dejar que corran y bueno, de última mañana yo mostramos un poco los resultados que cada uno estuvo teniendo, qué problemas estuvo teniendo. A ver, ¿podés ver el archivo que generó el setup? Sí, estoy buscando los PNG. No. Es- Creo que no ha generado ninguno. Sí, ahí hay uno que se llama setup.png con mayúscula S, el rosita. Ya lo vi. Entonces, este debería ser. Y debería ser idéntico al que yo estuve generando, más o menos. Sí, es con 48 vecinos, ¿no? El Sí. 1.235. Ujú, está bien. Ahora, bueno, y ahora si podés probar a lo mejor cambiando los vecinos y el kernel. Después, de vuelta, la tarea para la casa, insisto, va a ser no solamente con la versión de Gadget, también, sino con el otro, el que viene por defecto, digamos, de Swift. Es relativamente importante. Por Y defecto, ¿cuál? En Gadget, digo, en el esquema hidrodinámico. sí, sí, es, Ok. y Ya sí. Creo que ahorita voy probando con los vecinos porque volver a correr el programa va no, a demorar bastante. obvio, no, por eso. Sí, anda guardando, pasan guardando las salidas, ¿no? O sea, claro. O sea, Sí, también. porque se van a sobreescribir cuando generan de vuelta el archivo de Python. Ok, profesor. Bueno, yo entonces propongo que también vamos a ir cortando por acá. Yo no sé cómo es el tema de la asistencia, si después les van a pasar un mail o lo que sea. Y mañana intentemos discutir los resultados de esto que les puse. No sé si quieren que se los mande o más o menos quedó claro más o menos lo que tienen que correr y ver las diferencias. O sea, Claro, pero profesor, ¿nuestros resultados tenemos que enviarle hoy día o lo presentamos la siguiente no, lo clase? presentamos mañana en todo caso. O sea, si alguien me lo quiere de lujo, lo vemos mañana. Digo, porque a lo mejor no sé, me imagino que a lo mejor alguno de los chicos no tiene eh, le anda mal la computadora, el micrófono o lo que sea. Digamos, si alguien se siente más cómodo, a lo mejor mandándomelo por mail, no hay problema, digamos. Ok. ¿Puede volver a compartir de nuevo su correo? La vez pasada no lo pude anotar. Bueno.
O sea, acuérdense eso de comparar los resultados de los diferentes esquemas y todas las cosas que estamos viendo recién. Yo creo que si llegan a hacer los resultados hoy día, mañana va a estar interesante la clase. Vamos a poder charlar un poquito más sobre estas cosas. O sea, la idea es que ustedes más o menos se vayan también aprendiendo a correr el código, a ver los diferentes parámetros. Si tienen un poco de energía, también estaría bueno que vean eso que, como hice yo recién, de poner un poquito de diferentes imágenes, a lo mejor modificar los archivos de Python para hacer una peliculita, cosas así, estaría muy copado. ¿Está bien? Bueno, yo los voy abandonando, entonces nos vemos mañana a la misma hora. Y después vemos cómo seguimos con el sábado. Bueno. Saludos.